2, 1. Y aquí continuamos con Sinvergüenza. Y ahora tengo el honor y la dicha de presentar a una persona que es, aparte de un doctor fascinante, fenomenal, es el director del departamento de infectología del HOMS. Así es. Señores, con ustedes, el infectólogo David de Luna. Un fuerte aplauso para el señor. Gracias por la invitación y esa entrada también. Aquí yo tuve mucho polvo, doctor. Doctor, ¿cómo está usted, antes que todo? Estamos muy bien, gracias a Dios, estamos estupendos, siempre mejorando. Bueno, doctor, mire, cuando comenzamos el programa, yo dije que íbamos a hablar de un tema que es un tema como que todo el mundo tiene miedo, que es el VIH. Sí. O el HIV o el VIH. En Europa, los españoles le llaman VIH. VIH, exactamente. Sí. Entonces, yo quiero de entrada, para que la gente que no sabe o que no se recuerda o que tiene miedo de saberlo, que me diga usted qué es el HIV. El HIV. Bueno, el HIV es un virus, como su nombre propio lo dice. Entonces es un virus que su transmisión es esencialmente por la vía sexual. En la mayoría de los casos también hay transmisión por vía de transfusiones y algunas otras formas, ya menos frecuentes. Entonces básicamente es un virus que tiene como target, es decir, como punto de búsqueda las células, un tipo de célula de la defensa que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que se le llaman células CD4. Son una célula muy importante que nosotros tenemos y que el virus busca para poder replicarse. Entonces, cuando entra esa célula, replica, pero el problema mayor es que al replicarse daña la célula. Entonces, al dañar la célula, las células mueren y en cierto tiempo nos queda poca cantidad de esa célula y nuestra defensa comienza a bajar y a disminuir. Y posteriormente, entonces, como no tenemos defensa, como se diría de manera popular, pues somos susceptibles a un sinnúmero de infecciones que en condiciones normales no la tenemos porque nuestro sistema inmunitario pues, se encarga de solucionarlo de manera espontánea. Entonces, básicamente ese es el core de lo que ocurre con el virus del VIH. Básicamente es un virus que para la humanidad es relativamente nuevo, porque la humanidad tiene más de 4.000 millones de años y el virus apareció en los 80, ¿verdad? Entonces, es relativamente nuevo, pero ya estamos, vamos a decir que naturalizados con el virus, porque en la actualidad persiste la pandemia del VIH. Persiste, pero tú no la sientes como ocurrió con COVID, que cuando COVID sentíamos el miedo del VIH. Todo trancado. Todo trancado. Pero si por lo menos alguien recuerda, yo recuerdo cuando estaba pequeño, ¿verdad? que en los 80, pues había ese miedo. Por ejemplo, mi mamá me decía, por ejemplo, que no fuera a baño público. No sé si recuerdan, si son del tiempo. Sí, porque se entendía Sí, que se pegaba con el beso, con el contacto, y había muchos miedos en ese tiempo, pero la ciencia ha demostrado que la susceptibilidad no es tan alta, que el contagio son casos específicos, y entonces hemos aprendido a convivir entre todos con los pacientes que viven o no viven, y también a reducir el miedo que le teníamos antes. Pero aún estamos en pandemia. Doctor, usted dice, nos dijo ahora mismo, que estamos aprendiendo a vivir con las personas que tienen el VIH o los pacientes que tienen VIH. Tal vez usted está aprendiendo a vivir, pero hay muchas personas, yo conozco muchas personas que tienen miedo incluso de decir que están infectadas por el temor al rechazo. Sí. Ese es un estigma que persiste a pesar de tener casi 40 años o más de haberse tenido los primeros casos. Y entiendo que un estigma que va a durar, que no se va a quitar. Esa es mi percepción. Yo pienso que va a ser más pronto la casi erradicación del virus que la desaparición del estigma. Porque lamentablemente todo el mundo recuerda todo lo que pasó en aquellos tiempos, personas muy famosas que fallecían, que aquella vez era
era una sentencia de muerte en aquella ocasión, en los 80. Eso vimos, por ejemplo, cuando actores famosos como Robert, no me acuerdo, un actor muy famoso que salió VIH, fue la primera persona famosa que lo abiertamente lo dijo. También el actor, el cantante de Queens, también fue de aquellos, los primeros, Freddie Mercury. Entonces, todos esos grupos, nosotros vimos como esa gente, a pesar de todos los recursos económicos que tenían, de todas maneras fallecían, y también que en ese tiempo había esa conexión de que se focalizó en los grupos de hombres que tienen sexo con hombres, que en ese tiempo, tú sabes que también había un estigma social para esos grupos, y entonces todo eso se enredó y todavía quedan los rastros de ahora. Pero evidentemente el virus y el manejo del virus ha evolucionado tanto que estamos hablando de una enfermedad, ya una enfermedad que cae dentro de la categoría de enfermedades crónicas, totalmente manejable y tratable. Hay que prevenir tener la infección, pero hay enfermedades, por ejemplo, sin ser muy atrevido en lo que voy a comparar, pero hay enfermedades como el cáncer que son peores, realmente a este momento es peor que el yo diagnóstico. lo odio como nadie, el cáncer, porque llaman a toda mi mamá. Que yo incluso estaba comentando hace un tiempecito ya que hay más personas muriendo de cáncer que del mismo SIDA. Porque ahí de SIDA no VIH. SIDA es otra cosa, ya te explicará luego. Sí. Pero hay más gente muriendo de cáncer que del mismo VIH, porque ahora hay tratamientos que de una forma u otra te ayudan a conservar la vida. Sí. Por ejemplo, la mortalidad por VIH, la transmisión por VIH en los últimos 10 años ha bajado más de un 40%. Es decir, estamos teniendo en los últimos 10 años menos personas que se infectan y mucho menos personas que se mueren por VIH. Prácticamente el que se muere por VIH es por un descuido personal. Porque no sigue tratamiento. Porque los tratamientos, por ejemplo, especialmente en nuestro país, estoy hablando del país porque puede ser que Haití no tengan acceso, muchos países africanos no tienen acceso, pero países como el nuestro hay un acceso, hay una disponibilidad del manejo y de profesionales para el tratamiento muy amplia, hay una red muy grande para asistir a los pacientes y darle tratamiento gratuito con pruebas diagnósticas gratuitas, apoyo psicológico gratuito, médicos formados en esos temas que están ahí de manera gratuita, tenga o no tenga seguro médico. Es decir, que ya es un tema solo de educación y conciencia de que las personas con la enfermedad o con la condición asistan. Eso lo quería preguntar, doctor. Yo le digo que es una condición, el tener VIH es una condición, sí, pero que también es una enfermedad. ¿Está correcta la definición? Sí. Bueno, opinión personal lo que voy a decir. Tú sabes que estamos viviendo la era postmoderna, donde los conceptos siempre se quieren ajustar a los grupos. Entonces, entonces se ha determinado llamarlo como condición, para no, vamos a decir, que afectar los sentimientos y moral de ciertos grupos. Y se han universalizado llamar condición. Pero llevándolo estrictamente a lo técnico y biológico, es una enfermedad, ¿verdad? Donde no necesariamente, por definición, una enfermedad quiere decir que tú tienes síntomas. Es decir, pero yo puedo tener tuberculosis ahora mismo. No lo tengo, pero pudiera tener. Yo tengo la enfermedad de la tuberculosis, no tengo la infección por tuberculosis. Yo pudiera tener la enfermedad del VIH porque el virus está en mí, pero no tengo que tener, por ejemplo, ya lo que íbamos a hablar, no tengo que tener SIDA, porque ya eso es otro concepto. Pero si queremos ser diplomáticos en todos los espacios que nos vamos a encontrar, entonces hay que hablar de condición. Ok. Yo siempre entiendo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Exacto. Yo sé que dicen condición, pero al final sigue siendo una enfermedad crónica, ¿cierto? Sí, una enfermedad donde para mí, vámonos al lado psicológico, que hay muchas personas que yo entiendo que a pesar de que haya los medicamentos, donde usted hablaba ahora mismo, psicológicamente no lo pueden aceptar. Exacto. Y aunque haya un psicólogo,
se destruyen y su sistema inmunológico, para mí, creo como que no, se destruye más. El tú estar pensando de que tú tienes esa enfermedad y que va a morir, porque eso es coloquialmente y lo que todo el mundo tiene temor, porque es una enfermedad desde que tú sabes, va creciendo, de que te vas a morir. Sí, ahí es que ese es lo que los medios tienen que colaborar, como en este espacio que estamos aquí, de hacer ver que no es, que está por mucho lejos de una sentencia de muerte. Es decir, nadie debe morirse por VIH. Eso es literal. Los tratamientos son muy eficientes y los tratamientos hacen que las personas puedan vivir de una manera normal, no sé si ustedes han ido recientemente al estado de Nueva York y han tomado el tren, aunque ahora el tren está peligroso. Bastante. Pero, por ejemplo, en los trenes, hace poco, hay unos carteles que dicen, que ponen un joven y dice, yo tengo VIH, pero no transmito. Porque ellos lo que quieren es decir, ese joven está en tratamiento, su virus no se replica y él puede tener relaciones sexuales sin que la otra persona tenga miedo a que lo transmita. Eso bajo una condición muy estricta y de mucho control y de muchas regulaciones. Todavía en nuestro país no hemos caído en ese tipo de campañas, pero lo que te quiero significar es que la condición del VIH o la enfermedad puede controlarse a un 100%, siempre y cuando el paciente esté dispuesto. La parte psicológica, que es la que tenemos que ir trabajando, mi experiencia me ha demostrado lo siguiente. Yo siempre veo las 5 fases de la mala noticia que recibe una persona. Y todo el mundo termina en aceptación. Va a depender de cada quien qué tan rápido lo va a hacer. Hay gente que hace las 5 fases en mi consulta, de negación, rabia, ¿por qué a mí? Y después, ok, está bien. Eso lo hacen ahí mismo, vamos a decir, en 15 minutos. Y hay otros que toman años en eso. Y yo siempre le digo al paciente, depende de ti qué tan rápido tú transcurras todo eso y va a ser mejor para ti en el sentido de poder llevar un buen tratamiento, porque estamos claros que el tema psicológico pues afecta a la defensa. Claro, entonces, por eso los programas tienen psicólogos, los programas del Estado, tienen psicólogos que trabajan de la mano con las personas. En ese proceso que es psicológico, que necesita de aceptación de la condición, porque básicamente mientras más rápido acepte la condición, más rápido se adapta el tratamiento y las cosas fluyen normal. Muchas veces el paciente se da cuenta que uno tiene la razón, porque ya al poco tiempo se sienten bien, se le quita el malestar, siguen trabajando, etcétera, y muchas otras cosas. Doctor, yo tengo entendido que el decir o que una persona diga que otra persona tenga el VIH puede ser demandable, porque yo siempre he dicho, y también estuvimos discutiendo aquí la última vez que estuvimos aquí, que hay el SETI, no sé. El SETI. El SETI. Tú tienes que firmar algo por si alguien te ve buscando tratamiento como infectado y lo dice, tú puedes demandar. ¿Qué tan cierto puede ser eso? Bueno, la parte legal no la manejo mucho, pero hasta donde yo tengo entendido, por la ley de SIDA, que hay una ley de SIDA en el país, no está estructurado eso de que si alguien lo dice, tú eres demandable. Yo me imagino que está por la vía de los daños y perjuicios que una persona de manera general pudiera demandarte. Como que tú digas, como que tú fueras a decir, el doctor de Luna está quebrado, por ejemplo. Entonces y eso me afecte profesionalmente, yo te puedo hacer una demanda por daño y perjuicio. Me imagino que se iría por ahí. Pero no hay, en la ley hasta donde yo la recuerdo, tengo mucho que no la leo, no hay ese elemento. Lo que sí hay el elemento de protección del paciente con su derecho a la información que recibe. Eso sí está. Es decir, si yo tengo un paciente y ese paciente, que es algo en lo que los médicos nos confundimos mucho, nos confundimos porque es la cultura que a veces lleva a eso. Por ejemplo, cuando una gente tiene un diagnóstico difícil, hay la cultura
de que no se le diga al paciente, que se le diga al familiar. Eso sí. puede ser un cáncer, puede ser VIH, puede ser lo que sea. Que es un error fatal. En la ley está estructurado de que la información es del paciente y él decide con quién gestiona esa información. Entonces, a veces he tenido casos donde el familiar se molesta porque primero se le dice al paciente. De verdad, se le dice al paciente. Usted lo puede hacer con la ayuda de un psicólogo, un psiquiatra, que te ayude a dar la información, pero siempre y cuando el paciente esté dentro de sus cabales, dentro de su condición mental, es el paciente que tiene que recibir la información y decidir a quién le dice. Eso incluye la esposa o el esposo. Es decir, si el paciente por alguna razón entiende que lo va a reservar, está en un derecho que no podemos, que nosotros no podemos intervenir. ¿Es obligatorio, doctor, decirle a una persona, si yo estoy con alguien y esa persona tiene VIH, es obligatorio de esa persona decirme a mí que tiene VIH? Bueno, por las legislaciones nacionales no. Sí hay países que sí, que entienden que sí. No sé si ustedes llegaron a ver hace un tiempo en Inglaterra, hubieron unas demandas de un paciente de una persona, un varón que había tenido sexo con varias personas, VIH, y fue demandado, y no sé en qué terminó, pero por el tema de que se entendía que él lo conocía y adrede tenía relaciones con otras. Pero aquí no es obligatorio. Yo le digo a las personas, que esto es algo importante que para mí, que yo le digo a muchas personas lo siguiente: cuando usted tiene relaciones sexuales entre adultos, la otra persona, cada quien tiene la responsabilidad de cuidarse. Claro. Entonces, si tú tienes una relación, vamos a decir, puede ser estable o puede ser casual con alguien, y tú decidiste salir por ahí porque esa noche se vieron, el otro, vamos a decir, en el caso hipotético, lo sabía, pero tú decidiste tener esa relación sin protección. Como adulto, fuiste tú que tomaste esa decisión. Entonces tú tienes que, se lo digo porque a veces tengo pacientes que tienen, que sienten la culpa después de saberlo. Entonces, pero yo le digo siempre, realmente entiende que el otro también se tomó los mismos riesgos que tú tomaste, ¿verdad? Entonces, el otro también, cada quien tiene tiene que saber que tiene que tomar la decisión de cuidarse o no cuidarse. O no cuidarse. Yo veo que, yo entiendo también que hay un punto clave en todo esto, y es que lo que es la desinformación y el hacer daño también causa un efecto muy negativo. Porque mucha gente no lo dicen, pero sabiendo que tienen la condición, la enfermedad, lo que hacen es que la siguen replicando, sabiendo. Porque ya lo que entiendo es que si tú tienes la enfermedad, tú debes de cuidarte tú y cuidar a los demás. En cuanto a desinformación, también entiendo de que es algo que más pronto va a llegar la cura definitiva de la enfermedad, de la aceptación de las personas, porque desde los años 80 se creó una especie de desinformación, porque en ese momento era algo nuevo y básicamente no había un medicamento que te podía conservar. Sin embargo, ahora sí hay medicamentos, pero ya con la desinformación que hay desde los 80 para acá, entonces la gente se ha quedado con eso. Por eso es el miedo, por eso nadie dice, estoy bajo esta enfermedad. No, sino que todo el mundo trata de ocultarlo, pero es por el mismo tema de la desinformación. Sí, de los estigmas que se añaden por ese tipo de situación, entonces la gente siente miedo a expresarlo. Doctor, entonces, ¿en qué condición? O sea, ¿cuándo llega a lo que sabemos que es SIDA? O sea, el parámetro. El parámetro. Sí. Desde el punto de vista biológico, en analítica, nosotros hacemos una medición de la célula de defensa de la CD4, y cuando ya están por debajo de un número absoluto que es 200, pues ya empieza el riesgo de infecciones, lo que llamamos infecciones oportunistas, que son, por ejemplo, neumonías, tuberculosis, infecciones virales, infecciones cerebrales, de enfermedades que en condiciones normales en condiciones, bueno, si se le puede decir normales, no ocurren. Entonces ese es el parámetro que usamos. Ahora otro parámetro que usamos muy frecuente es qué tanto virus tú tienes replicándote en ese momento que te evaluamos. Entonces cuando hay una alta carga viral, el cuerpo está muy inflamado
y esas inflamaciones te expone a otros tipos de condiciones, como por ejemplo hipertensión, problemas vasculares, infartos con más frecuencia, esa inflamación sistémica que tú estás teniendo, porque aunque la defensa está bajando, pero hay otras células que también están reaccionando y es una inflamación constante. Entonces, esos son de los parámetros. Se añaden otros que ya son más genéricos, como lo normal de un hemograma, la función renal, cómo trabajando el hígado, otras muchas cosas que se van añadiendo, pero básicamente esos son quizás los dos elementos número uno que uno utiliza para saber si el paciente, cómo está el paciente y cómo va a responder al tratamiento. Okay. Es también cierto que, porque lo vi en una serie, Pose, de que también afecta a la vista el tema de no cuidarse. No, hay una enfermedad de la vista que ocurre cuando las células de la defensa bajan extremadamente mucho y hay un virus oportunista, otro virus, que se llama citomegalovirus, que puede afectar el ojo en un paciente que ha bajado extremadamente la defensa y por causa del VIH. Okay. Sí. Doctor, ¿hay algún grupo de apoyo psicológico o para las personas que tienen el VIH actualmente? Bueno, lastimosamente como grupo no hay, por lo mismo el tema de los estigmas y esas cosas. Uh-huh. Sí, como le dije, cada programa pues tiene un psicólogo que ayuda. Hay algunos programas de aquí de la ciudad que tienen personas que de manera voluntaria pues van y hablan con los nuevos pacientes para que sepan, para que se entiendan. Y sí, no vamos a decir que es formal, porque yo tuve un tiempo que trabajé en uno de los programas. Sí se crea cierta camaradería entre los pacientes y se apoyan mutuamente a lo interno. No hay una estructura, no te voy a decir que es un club que se reúnen una vez a la semana, una vez al mes, ¿verdad? Pero cuando se encuentran, se hablan, se apoyan. Y eso que sí está bien estructurado, el tema de los psicólogos. Y hay uno que otro, vuelvo y repito, uno que otro programa, pero eso es muy esporádico, que tienen personas que de manera altruista y voluntaria apoyan. Doctor, mire, nosotros nos sentimos muy contentos por toda la información que nos ha dado. Señores, pueden tener sexo, relaciones, lo que ustedes quieran, como lo puedan llamar, pero usen su protección y evítense estar el por qué a mí, porque usted sabe cómo es la vida. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. ¿Me puede decir dónde lo encontramos, por favor? Sí. Bueno, la primera ubicación es en la página de Instagram, Infectotin. Infectotin. Que ahí estamos mi esposa y yo, que es una página con mucho movimiento. Que su esposa, valga la redundancia, su esposa y yo somos primos. Somos Roque los dos. Okay. Somos Roque. Siga, doctor. Bien, entonces está esa por ahí. Ya para consulta, pues yo trabajo en el Hospital Metropolitano de Santiago, en la Suite 1003, y ahí estamos para cualquier necesidad que ocurra desde mi área. Doctor, antes de irse, yo tengo entendido que debemos de decirlo porque hay muchas personas que están viendo este programa, entonces es muy interesante. Y en cuanto a los medios de protección, existe una pastilla que le llaman PrEP, o sea, Sí, entonces debemos de darle la información porque no todas las personas saben que existe. No, entonces, y eso es efectivo. Ajá. Sí. Bueno, el PrEP sí existe. Es un programa que está en la parte inicial en nuestro país para pacientes de alto riesgo, personas de muy alto riesgo, trabajadoras sexuales, personas que por alguna causa han tenido una relación con alguien, una violación o algo, también se hacen terapias de preventivas. Existe el PrEP. El PrEP, a mi opinión, es un arma de doble filo porque te expone a otras cosas. Por ejemplo, no es una mentira que en nuestro país hay una alta incidencia de sífilis. Sí. Mira tú. Y eso tiene que ver un poco con la libertad que el PrEP pudiera... Es decir, ahora mismo no le vamos a endosar al PrEP eso, porque el PrEP está empezando en nuestro país, pero pudiera potenciar otras enfermedades de transmisión sexual,
si no se entiende bien cuáles son los grupos para PrEP. Porque PrEP lo que quiere decir es que una persona de alto riesgo, vamos a llamarle una trabajadora sexual, por ejemplo, se pone en tratamiento con una pastilla una vez al día para evitar tener la condición de VIH. También hay un esquema que se usa en norteamericano que coge el tratamiento y vamos a decir que tú pretendes salir por ahí mañana. En búsqueda, doctor, en búsqueda. Porque tú sabes que en los Estados Unidos se usan mucho los clubes, especialmente clubes de hombres que tienen sexo con hombres, donde ahí se hace de todo. Exacto. Entonces entonces ahí se le dan unos tratamientos especiales 1 o 2 días antes de trasladarse a esos sitios. Pero realmente es un poco complejo. Tienen que ser poblaciones muy bien educadas. Pero eso no sería contradictorio, el tema del PrEP, porque eso va a incidir en que salgan a relucir otras enfermedades como van a estar reluciendo, porque yo conozco personas que 18 años, 19, le están incitando a tomar PrEP. Sí, entonces, hay programas que se están haciendo incluso hasta en los barrios, van a los clubes comunales ahí y comienzan a hablarle y entonces le hacen una especie de analíticas, lo mandan al hospital, o sea, todo, y luego le entregan la pastilla, pero eso no está ayudando a que esos jóvenes de 18, 19, 20 años se contraigan otras enfermedades. Sí, sí. Yo siento que nuestro país no tiene la madurez para eso. Está bien, esas son políticas que vienen, que son hasta tienen cierto nivel de imposición por OPS, OMS, que dicen, realmente literal, opinión personal. Le dicen al Estado, mira, si tú necesitas ayuda en esto, yo necesito que tú pongas esto, ¿verdad? Entonces las famosas agendas. Ajá, las agendas, que son reales, ¿verdad? Entonces vienen esas cosas. Pero yo siento que no es lo mismo decir PrEP para los ingleses que PrEP para los países latinoamericanos. Entiendo que hay un nivel ahí de confusión, porque hay una línea muy turbia sobre a quién se lo voy a dar. Porque, por ejemplo, lo que tú dices, si lo voy a dar a un muchacho de 18, vamos a decir 17 años, 18 años, que vive en un barrio, que quizás que lo más que va a entender es, me está dando licencia abierta para tener sexo sin protección, por ahí viene otra enfermedad de transmisión sexual, incremento de los embarazos en adolescentes y una serie de cosas que pueden venir de mano de eso. Entiendo que tiene que haber un ejercicio educativo muy bien estructurado para que eso funcione. Yo siento que para nuestro país ahora mismo, quizá en esos sectores donde hay chicas y chicos que se dedican al sexo como profesión, bueno, esos grupos sí. Que debería de ser puntual, personas en específico, de que las mismas instituciones y programas que usted indicó, que son los que están promoviendo esto, se enfoquen en las personas que realmente lo necesitan. Porque, pues, le digo, yo conozco dentro de mi entorno, incluso familiares, que no llegan ni a los 20 años. Yo estoy tomando esto. Entonces, lo que están haciendo es incitándolo a que tengan, básicamente, una vida sexual demasiado activa sí. Y que al final, está bien, no tienes VIH, pero tienes sífilis, tienes gonorrea, o sea, todas esas enfermedades también de transmisión sexual, que a veces hasta son peores que el mismo VIH, porque traen consigo ciertas secuelas en el cuerpo que son a veces hasta incómodas de borrar. Entonces, para mí el PrEP no tiene sentido. O sea, de manera personal. Bien focalizada tiene sentido, lo que pasa es que yo creo que el enfoque no se ha definido, por lo menos para nuestra población, no se ha definido del todo como debe ser. Bueno, doctor, yo le voy a pedir a usted encarecidamente que por lo menos una vez al mes venga aquí para que hablemos de diferentes tipos de enfermedades y hablemos de todo, porque el sífilis, la gonorrea y todo lo demás son temas muy interesantes, importantes para la juventud, porque nosotros nos ve mucha juventud. Sí. De verdad que sí. Señores, vamos a una pausa comercial y volvemos a despedir el programa. Gracias. Hasta luego.